¿Invertirías $100.000 basándote en una servilleta escrita por quien te quiere vender el negocio? La mayoría de la gente lo hace. Hoy vamos a desglosar una inversión real de 2.500 UF y te voy a mostrar cómo un negocio redondo en el papel de la inmobiliaria puede convertirse en una trampa de 27 años de números rojos si no sabes qué palancas mover. Bienvenido a la Ingeniería de las Inversiones. Soy Ricardo Benderot, ingeniero civil industrial y MBA de la Universidad de Chile. Inversionista inmobiliario hace unos 16 años, creador del método ABC de inversión inmobiliaria, mentor y fundador de Bender House Group. Y hoy vamos a destruir las cuentas del panadero para que tú tomes el control de tu futuro financiero. Si no aprendes a evaluar una propiedad o una inversión, estás cediendo tu decisión de compra a un tercero. Y recuerda, puedes delegar la decisión, pero los resultados son indelegables. Quédate hasta el final porque vamos a ver los números reales que nadie te explica en la sala de ventas. Bueno, empecemos por lo que te dicen en la inmobiliaria. Te muestran una propiedad de 2.500 UF, esos son más o menos unos 100 millones de pesos, unos $100.000. Y te prometen una plusvalía maravillosa basada en los últimos años. Te dicen que ha subido, no sé, 500 UF y por lo tanto que de aquí a 5 años debiese valer más o menos unas 3.000 UF, por lo que tú capturarías esas 500 UF de ganancia pura, unos $20.000, 20 millones de pesos. El problema es que estos números suelen ignorar la vacancia, los costos de administración, las reparaciones y las contribuciones. En este análisis vamos a ser súper honestos. Si tú no haces tus propios números, estás comprando entusiasmo y no una inversión. Veamos los números. Te voy a mostrar más que nada cómo yo la evaluaría, cómo se hace una evaluación profesional y qué acciones tomaría y si ingresaría o no ingresaría y por qué a esta inversión. Esta propiedad es de 2.500 UF. La idea es dar un pie de un 20%, vamos a simular ese escenario primero, y consigo un préstamo a 20 años con una tasa CAE de un 4%. O esta tasa CAE es una tasa que incluye todos los costos del dividendo, no solamente la amortización, sino que también los seguros. Es una tasa que resume básicamente cuánto cuesta. Por lo tanto, teóricamente el dividendo que tenemos de 481 es el dividendo final, incluyendo la amortización, los intereses y también los seguros adicionales. Importante saber. Una tasa CAE también es importante, si tú no eres de Chile, es que esta tasa, de alguna manera, cuando hablamos en UF es una moneda que no pierde valor en el tiempo. O sea, la inflación no la afecta, la incluye la inflación. Entonces, esta tasa de un 4% es UF más un 4%. Así también hay una forma que nosotros nos referimos, o sea que está incluida la inflación. No es una tasa nominal como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen tasas quizás mucho mayores. Dices, oye, mis tasas son mucho mayores. Claro, son mayores. ¿Por qué? Porque son tasas nominales, o sea, no incluyen la OF. ¿Ya? Así que en este caso con la OF en Chile, no sé, está en un 3, 4% en los últimos años, por ahí ha estado, fue más alto y ha ido bajando, está llegando a valores como más históricos, entre 3%, 3,5, por ahí puede ser. Por lo tanto, sería una tasa nominal de un 7, 7,5 más o menos. ¿Ya? Y eso nos da entonces, bueno, un dividendo de 481.000 pesos, más o menos $481. Y esta propiedad se puede arrendar a 350.000 pesos o $350. Lo que nos da un cap rate bruto de un 4,2%. El cap rate, ¿cierto? Es el ingreso mensual multiplicado por 12 dividido por el valor de compra. Ese es el cap rate bruto, ¿ya? Y no vamos a incluir ningún costo, ningún tipo de costos de vacancia, de administración, nada, porque es más que nada como para simular un poco cuando uno hace las cuentas del panadero y también para simplificar el análisis, ¿cierto? El simplificar el análisis de la evaluación. Entonces, el único costo que tiene esto, yo me arriendo, no hay vacancia, no hay nada, solamente está el valor del dividendo. Y eso me significa a mí que yo tengo que colocar todos los meses
¿cierto? La diferencia, o sea, 131.000 pesos o 131 dólares todos los meses y que anualmente significa entonces 1,5 millones de pesos que yo tengo que desembolsar de mi bolsillo todos los años para pagar la diferencia entre el arriendo y el dividendo, porque así esta propiedad a este precio, ¿cierto? El arriendo tradicional no lo logra cubrir. Importante decir que si, por ejemplo, tú decidieses ingresar o yo decidiese ingresar a esta inversión, yo debiese decir, ok, no solamente que yo tengo que cubrir 131.000 pesos, 131 dólares todos los meses, sino que también tengo que tener la consideración o la precaución de que en algún minuto voy a tener vacancia. Aunque aquí no está como costo, yo tengo que tener esa precaución de que va a haber una vacancia y por tanto voy a tener que cubrir el dividendo completo. Quizás un mes, 2 meses, 3 meses, ¿ya? Puede ser más, pero yo creo que si uno considera hasta 3 meses puede ser. Entonces, de alguna manera, yo tengo que ver para que esto no se me transforme en una carga financiera, ¿cierto? Que efectivamente yo pueda pagar no solamente los 151, sino que los 400, o sea, casi los 500.000 pesos mensuales, si es que yo ingresara a esta inversión, ¿ya? Y considerando que no tengo un flujo positivo, esa plata, si yo voy, porque yo puedo guardar una cantidad, ¿cierto? 3 meses, 500, 1,5 millones, yo guardo básicamente para cubrir 3 meses de arriendo. Pero ¿qué pasa? Que si yo me quedo con vacancia en un año más y me gasto esos 3 meses de arriendo, yo tengo que volver a recuperar eso. Entonces, y aquí la inversión no me está generando ese flujo, un flujo adicional que me permita, ¿cierto?, recuperar si es que yo ocupo esta bolsa. Eso es súper importante porque muchas veces uno solamente se piensa, son 151.000 pesos, eso yo lo puedo cubrir. No, tú vas a tener que quizás mensualmente cubrir en algún minuto, por un mes, 2 meses o 3 meses, ¿cierto? 481. Una cosa importante es entender que hay 4 formas de ganar dinero con los bienes raíces y no 2, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son las formas de ganar dinero con bienes raíces? Bueno, yo arriendo y recibo ese arriendo, es una forma, y cuando vendo, recibo la plata de la venta, ¿cierto? O sea, son 2 formas de ganar dinero. Eso es cierto, cierto y no tan cierto. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir ese precio cuando yo vendo viene como de distintas fuentes. O sea, ese precio único de venta yo lo puedo dividir en tres formas o fuentes de ganancia. Por lo tanto, eso me da 4 formas de ganar dinero, que sería entonces el flujo, que sería por la renta. El otro es por la amortización, el capital, ¿ya? Cuando yo pido un crédito hipotecario, a mí me prestan una cantidad, en este caso 2.000 UF, ¿ya? En el dividendo que yo pago todos los meses, ese dividendo se divide en tres. Un porcentaje que es lo que yo le devuelvo al banco, lo que él me prestó, de esas 2.000 UF, yo voy de a poquitito devolviéndole. También está los intereses, o sea, la ganancia del banco, porque el banco no presta plata gratis. Entonces hay una ganancia que es, cuando es un préstamo, se llaman los intereses. Y esa es la utilidad del banco. Y también, como dijimos antes, están los seguros. ¿Okay? Entonces, esa plata que yo le devuelvo es lo que se llama la amortización. Yo voy amortizando el crédito. O sea, él me presta plata y yo le voy devolviendo, yo le voy amortizando ese crédito que él me prestó, ¿ya? Después viene el mayor valor, ¿ya? Y el mayor valor, en este caso, el mayor valor en la compra. ¿Qué significa? Que si yo tengo un precio de mercado de la propiedad y yo logro comprarlo con un descuento de ese precio de mercado, pero ojo, un precio de mercado real, ¿ya? O sea, no el precio, no es el precio que yo me ofrece en la propiedad, sino cuál es el precio que tú haces la estimación, haces el estudio de mercado y ves cuánto es el valor real que tiene esa propiedad si es que sales a venderla tú en este minuto. Si tuvieras que salir a venderla en este minuto, ¿a qué precio te la van a comprar realmente? ¿Ya? Y aquí, si quieres, hay un video que yo tengo que se llama Las 4 formas de ganar dinero, que explico también de mejor, mucho más detallado para que lo revise, y también hablo del precio de mercado y todo, así que para que le des una vuelta, lo busques ahí en mi canal si es que no te lo coloco por acá, ¿ya? Entonces,
Si es que yo sé el precio real de mercado, no el precio al cual me están vendiendo la propiedad, sino que el precio de mercado, y yo lo compro con un descuento sobre ese precio de mercado, eso es lo que se llama un mayor valor. Es algo que yo también me gano, ¿ya? En este caso, como yo le estoy comprando una inmobiliaria, generalmente el precio de la inmobiliaria es o el precio de mercado o incluso hasta más alto del precio que yo pudiese salir a vender ese departamento una vez que yo ya lo obtengo. Por lo tanto, no hay mayor valor y por lo tanto, por eso que está en cero esta columna, ¿ya? Y después está la famosa plusvalía que todos saben, efectivamente, y eso, la plusvalía es el precio, cuánto va a subir ese precio de mercado en el tiempo, ¿ya? Aquí hablamos del precio de mercado hacia abajo y este es el precio de mercado hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué se llama mayor valor el otro? Porque tú le agregas valor. El hecho de que tú logres comprarlo con un descuento es un valor agregado que tú colocaste y te ganaste ese valor, te ganaste eso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, en cambio, la plusvalía va de aquí hacia arriba. O sea, cómo va en el tiempo es algo ajeno a ti. Tú no puedes agregar valor a la plusvalía. Otras personas hacen algo que sube el valor de tu propiedad, ¿ya? Esa es la plusvalía. Y es desde el valor de mercado, insisto, no del precio de compra, hacia arriba. Bueno, veamos los números entonces, ¿ya? Entonces, aquí en la planilla, básicamente, yo tengo puesto los 3 o 4, en este caso puse solamente 3, que son las formas de ganar dinero, y aquí están las 4. Y la diferencia es que acá está el año a año, ¿ya? O sea, efectivamente, en el año 1 yo tengo un cash flow negativo de casi 40, un capital que es lo que yo le devuelvo al banco de un 67, no tengo mayor valor nunca, ¿ya? Bueno, la plusvalía no está puesto acá y eso es lo que me sale como con la suma de estos tres, que son cosas que yo puedo manejar en cada año. Cada año, si ustedes se fijan, el cash flow siempre es, el flujo de caja siempre es el mismo, pero el capital cambia, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente yo no siempre devuelvo lo mismo, ¿ya? Al banco, sino que al principio le voy devolviendo menos y al final del crédito yo le voy devolviendo más y eso se refleja acá, ¿se fijan? Que al principio le devolví 67 UF en un año y el último año, el año 20, le devolví 141, ¿ya? Entonces por eso cambia y por eso que ese valor también va aumentando como la ganancia. Esta es la ganancia año a año. En cambio aquí está la ganancia acumulada, o sea, yo tomé la ganancia el año 1, después tomé la ganancia el año 2 y la sumé. Y esa reflejo en el año 2. Después en el año 3 sumo la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Es la acumulada. Esa es la diferencia, ¿ya? Y aquí puse la plusvalía. Por lo tanto, acá está el acumulado. ¿Se fijan? Por eso que el primer año es 120 y acá también, porque no hay un acumulado. Y después aquí se suman. Si yo sumo 120 más 126, me salen los 247, que es lo que yo gano teóricamente en el año 2, ¿ya? Y aquí hay que separar un poco, como dicen los contadores, ¿cierto? La ganancia devengada de la ganancia real. La ganancia devengada es como la ganancia, porque la plusvalía yo solamente la capturo cuando yo vendo la propiedad, ¿ya? O sea, mi propiedad sube de valor en el tiempo. Entonces yo gané eso, pero eso es devengado. Yo no la capturo, no la puedo tener. Solamente la capturo cuando yo vendo. Entonces, cada año yo tengo una ganancia devengada, ¿cierto? Gané esa plusvalía, entonces, ¿qué es lo que yo quiero reflejar acá? Esta es la ganancia devengada todos los años, ¿ya? Y solamente se transforma en ganancia real si es que yo vendo, ¿ya? O sea, si no vendo, solamente ganancia devengada, ganancia potencial, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Entonces evaluemos el primer escenario, ¿ya? Y esto nace un poco porque una persona me dijo, mira, no, yo estoy invirtiendo, compré un departamento y yo sé que tengo que poner plata durante muchos años, 20 años, y después esto es para mis hijos, es como una herencia, ¿ya? Ok, entonces acá yo reflejo el escenario. Entonces lo que uno hace, básicamente lo que yo hago es modelo un escenario con distintos indicadores. ¿Por qué se dice modelar? Porque lo que yo trato es de reflejar de mejor forma el comportamiento. Y eso lo hago con los indicadores, con el ROI y la TIR en este caso, y que me tratan de modelar, de simular, ¿cierto?, el comportamiento en el futuro.
¿Y por qué ocupo el ROI? El ROI principalmente porque la mayoría de la gente lo usa. O sea, cuando yo tengo una inversión, todos hablan de la rentabilidad, ¿cierto? El ROI es el retorno sobre la inversión, ¿cierto? ¿Y qué significa? Es que es una eh, fórmula matemática, es una fracción donde arriba yo coloco la utilidad que yo tengo y lo divido por la inversión que yo puse, que yo coloqué, ¿cierto? Y eso me da una rentabilidad, ¿ya? Entonces, el ROI, ¿por qué digo que todos estos son modelos? Porque hay que entender cuándo se aplican bien, ¿cierto? Y cuándo quizás no se aplican tan bien. O sea, quizás no, en qué casos conviene ocuparlo y en qué casos no. Entonces, cuando yo tengo una inversión simple, donde yo coloqué una cierta cantidad de plata y después me va a retornar otra en un periodo de tiempo corto, de aquí a un año, es súper fácil hacer el ROI, ¿cierto? Yo agarro, retorno, no sé, coloco 100 y me va a devolver 10 de aquí a un año, 110 en este caso, y yo por lo tanto coloco al final mi rentabilidad es esos 10, porque yo voy a recibir 110, o sea, voy a recibir lo que yo coloqué más la utilidad. Entonces coloco la utilidad, los 10 partido por los 100, y eso me da un ROI, una rentabilidad de un 10%. ¿Ya? ¿Cuándo el ROI, o quién lo considera el ROI que tienen que tener en consideración cuando ustedes hacen estos análisis? Cuando son flujos, ahí ya se complica. O sea, si yo efectivamente yo tengo flujos y me empieza a llegar uno, dos, tres flujos distintos de ingreso y no solamente uno, ahí ya se complica el ROI, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida no es lo mismo recibir un flujo en 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, ¿ya? Hay una pérdida de valor en el tiempo, primero que nada, por la inflación. Y no solamente por la inflación, no es lo mismo recibir hoy día que recibir en un año más una cierta cantidad de plata. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, eso no lo considera el ROI. Y también si hay flujos. Si de repente, por ejemplo, si mi inversión no es una sola inversión, o sea, quizás yo coloco una inversión hoy día y después tengo que poner un poquito más todos los meses, ¿cierto? Y después me retorna, entonces ya ahí no es simple, porque, como te digo, el modelo, la fórmula es la utilidad partido por lo que yo invierto. Entonces, chuta, si yo pongo plata, o en este caso, veamos en este caso, para simplificar y no ponernos en casos tan extremos, pero en este caso lo que pasa es que yo pongo el pie, en este caso el down payment, pongo el 20%, que son 500 UF, eh, y de alguna manera todos los años yo voy colocando esta plata, ¿cierto? Yo tengo que ir colocando. Entonces al final hay como una inversión. ¿Ya? Si yo no pusiera pie, igual voy a tener que poner. Entonces al final yo tengo que sumar toda esa cantidad hasta que después me retorna y me empieza a devolver, me empiezan a llegar el flujo positivo, ¿ya? Que es lo que se refleja en esta columna. Aquí está 20 años de negativo y después empieza a llegarme todo el ingreso. ¿Por qué? Porque acuerda que no había ningún otro costo. Entonces, una vez que dejé de pagar el dividendo del crédito, básicamente empiezo a recibir todo el ingreso yo. Por lo tanto, yo tengo que sumar cuando hago el ROI, tengo que sumar todos el acumulado. Por eso que me cacho acá, se fija que va acumulado negativo. Entonces, todo eso yo tengo que sumarlo como inversión y ponerlo en la división, abajo, en el denominador. Y entonces, una vez que yo empiezo a recibir ese ingreso positivo, eso yo lo voy poniendo entonces como utilidad arriba, porque no tenía ningún costo. Yo tengo que poner, ojo, la utilidad, no son mis ingresos, no es la renta. Pero como en este caso no hay otro costo, yo coloco, obviamente, esa es mi utilidad, ¿ya? Y por ese motivo es que me aparece aquí no disponible al principio. ¿Por qué? Porque al principio no tengo un flujo positivo, o sea, todo esto es negativo. Es negativo, negativo, negativo. Durante 20 años es una rentabilidad negativa, ¿ya? Y después del año 20 empieza a ser una rentabilidad ya positiva. Entonces, aquí, ¿qué tener en consideración? Primero que nada, que yo simplemente cuando hago el ROI también, y si yo recibo algo en 20 años más, yo no puedo agarrar simplemente y decir, ok, ¿cuánto fue la utilidad? En este caso los 105,71, lo divido por lo que yo invertí y digo, listo, esa es mi rentabilidad. Que en este caso, si es que lo puedo hacer bien, debiese ser, si es que me resulta todo bien, me da un 8,16, 8,17. Ok, en ese año yo voy a tener
un 8,17% de rentabilidad en el año 21, porque en el año 21 tuve 105 UF de utilidad, ¿cierto? Y lo divido por todo lo que invertí, que en este caso todo lo que invertí, ¿cierto? Es la suma, básicamente son mi pie más esto acumulado acá, que son como casi 800 UF adicionales, o sea, son 800 más 500, son como 1300 UF, ¿ya? Así es que hago los cálculos bien. Ese es mi inversión, partido por la utilidad, que sería los 105, y eso me da esas 8, no sé cuánto de rentabilidad. Pero esa es la rentabilidad de ese año. Pero como yo tuve que esperar 21 años, yo tengo que dividir esa rentabilidad en 21, que es lo que aparece acá en la fórmula, si ustedes se fijan en esta fórmula de acá. Acá yo divido el ingreso o la utilidad partido por acá, una suma que es todo lo que yo invertí de flujo año a año, más el pie que yo di, y aquí lo divido por N26, que son la cantidad de años, por 21. Entonces me da que mi rentabilidad como anual, como promedio de esa inversión fue un 0,39. Y como cada año va subiendo un poquitito, ¿cierto? Va subiendo un poquitito. O sea, ¿por qué? Porque tengo 105, después el otro año tengo 105 más, o sea, ya tengo 200 acumulados. ¿Te fijas? Después 300, 400 voy acumulando. Entonces, esa utilidad yo la voy tomando y la voy dividiendo por 21, por 22, por 23, ¿ya? Y me va subiendo un poco la rentabilidad, ¿ya? Eso es lo que me dice este escenario. Entonces, ¿qué tengo que tener en consideración? Aquí es que, bueno, es que el ROI, como digo, simplemente suma, agarra los flujos futuros y los suma todos, los negativos, los positivos, los suma y listo. Y no considera que no es lo mismo recibir una plata hoy día que recibir esa misma plata después, ¿ya? No considera eso. Ahora, el hecho de que nosotros hagamos esto en UF sí considera la inflación, o sea, simula de mejor forma. Pero si yo estoy haciendo este escenario en pesos, en dólares, en una moneda nominal, no en una moneda real como es la UF, ¿cierto? Yo no estoy considerando la inflación. Entonces, si es que esto fuera dólares y me dice que tengo una rentabilidad del 2%, yo tengo que ver cuánto fue la inflación durante este tiempo promedio anual y le resto ese 2%. Digo, ok, si mi inflación promedio fue de un 4%, significa que yo perdí un 2%. ¿Ya? Así que eso es lo primero que me está diciendo el ROI, de alguna manera. Acá, como yo lo hago en UF, sí me está considerando la inflación, pero igual no me considera necesariamente ese hecho de quizás de recibir una plata. No es lo mismo recibir una plata hoy día que recibirla en 30 días, no solamente por la inflación. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿qué es mi primera conclusión acá? Es que básicamente, si yo quiero hacer ese escenario donde yo simplemente lo dejo y lo dejo de herencia, me está diciendo que yo voy a tener una rentabilidad en 30 años más de un 2%. ¿Y aquí qué hago yo? Yo saqué una tasa que se llama, dice la I compuesta. La tasa de interés en finanzas se pone como I, ¿ya? Entonces, por eso esa es la tasa. Tasa compuesta. Entonces, ¿qué digo yo? Digo que para conseguir yo en el mercado financiero una inversión que me rente igual que lo que me rentó esto en 30 años, o sea, que me rente un 2,72%, yo necesito agarrar una inversión financiera donde yo invierto lo mismo que invertí acá en el inicio, o sea, las 50 UF, las 500 UF, o sea, mi pie, lo invierto y todo lo que gano lo voy reinvirtiendo simplemente. O sea, pongo las 500 UF y voy reinvirtiendo esas 500 UF durante 30 años a una tasa del 1,42 y yo obtendría la misma rentabilidad que haber hecho poner este pie, financiar durante todo este tiempo la propiedad, básicamente, poner estas 100 UF, eh, poner 150 dólares mensuales todos los meses, ¿cierto? Y obtener después esta rentabilidad. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo no usaría esa estrategia por ningún motivo. O sea, ¿por qué? Porque me conviene más ir y con un depósito a plazo de un 3% anual, básicamente, yo voy a obtener
el mismo retorno y con cero riesgo. ¿Ah? Cero riesgo de vacancia, de, ¿cierto? De que en algún minuto tenga que poner el dividendo completo, nada. Y voy a obtener la misma rentabilidad. Por lo tanto, yo a esa persona que me dijo, oye, yo sé que tengo que invertir, yo diría, mira, ¿sabes qué? Si vais a hacer eso, mejor te conviene, ¿cómo se llama? Agarrar esa plata y vaya a tener la misma rentabilidad, va a tener un fondo similar al que tienes, ¿cierto? O sea, una rentabilidad mensual todos los meses de esa misma cantidad. Bueno, y por otro lado está la TIR, ¿ya? La TIR, la gracia, la TIR es otro indicador, es otra forma, como digo yo, de modelar, en este caso, porque yo estoy modelando un escenario, ¿cierto? De cómo se va a hacer mi situación financiera, mi resultado financiero en el tiempo, ¿ya? Cómo se va comportando eso, ¿ya? Por eso hago este modelo. Y ocupo este indicador que es la TIR. La TIR lo que hace es que sí considera justamente está hecho para cuando yo tengo como una inversión que considera flujos, y flujos incluso que son positivos y negativos, ¿ya? O sea, yo invierto una cantidad hoy día y después yo voy teniendo flujos, y esos flujos pueden ser positivos o negativos, entonces yo tengo que o poner más plata todos los meses o recibir plata y voy colocando, y para eso se hizo la TIR, o sea, es mucho más exacta, ¿ya? ¿Y qué refleja la TIR? La TIR lo que hace, te dice cuál es la tasa o cuál es la rentabilidad de esa inversión para que todos esos flujos que yo tuve en el futuro se igualen, ¿cierto? A la inversión inicial que yo puse. Entonces, supongamos que yo tengo puros flujos positivos. Yo hago una inversión inicial hoy día y después tengo solamente flujos positivos. Entonces, la TIR agarra esos flujos, los trae a valor presente, o sea, lo haces equivalente. Considera eso que no es lo mismo si supongamos que siempre son 100 todo este tiempo, si yo, no es lo mismo que yo reciba 100 hoy día que reciba 100 en 10 años más. Entonces, hace ese ajuste, hace ese cálculo y por lo tanto toma esos y los compara con la inversión. Y cuando hace que esos dos montos sean iguales, dice cuál es la tasa, justamente la rentabilidad de esa inversión para que esto se me iguale. ¿Ya? ¿Y para qué sirve la TIR? Sirve justamente para quizás comparar inversiones. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes que yo quiero tener una inversión y esa inversión quiero que me rente un 8%? Eso es como lo que yo le exijo, o yo le exijo un 5% a mis inversiones. Entonces tú vas, te traen una inversión, tú le calculas la TIR, que sea justamente estas inversiones distintas, que con flujos y toda la cuestión. eh, yo le calculo la TIR y si esa TIR me sale mayor a 8 o mayor, significa que entonces esa tiene una rentabilidad mayor que la que yo exijo, ¿ya? Y por lo tanto yo debería ingresar. O si me traen dos, yo veo, calculo la TIR de uno, calculo la TIR del otro, veo que las dos sean superiores a 8 y obviamente elijo la que me da mayor TIR, mayor rentabilidad. Sirve para comparar, ¿ya? Y considera esto. Entonces es mucho más adecuado, por ejemplo, si yo hago estos flujos, es más fácil. ¿Ya? Y obviamente, si los flujos estos son positivo, negativo, con mayor razón, porque todos esos los ajusta y al final lo que hace es que lo que hace es calcula la rentabilidad donde los flujos positivos, ¿cierto? Se me igualan a todos los flujos negativos, a la inversión más los flujos negativos, básicamente. Eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces considera todo eso, por lo tanto es mucho más exacto. Y si ustedes ven, ¿se acuerdan que aquí básicamente lo que me va diciendo, obviamente, acá la TIR, mientras solamente tenga flujos negativos, no me tira un valor, porque yo necesito igualar los flujos positivos a los negativos, ¿cierto? Entonces, si yo no tengo positivo, está error, ¿ya? No puedo calcularlo, es negativo, así que da lo mismo, es error, no sirve, ¿cierto? Y después, entonces yo lo que hago es que cuando tengo flujos positivos, y como el flujo positivo pasó en el año 21, ahí me empieza a tirar recién un valor. Y como ustedes pueden ver, me arroja un valor negativo siempre. O sea, en este caso, ¿cierto? Aunque aquí me decía un valor positivo que yo tenía algo de rentabilidad, acá me está diciendo mentira. No tienes rentabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente acá tienes que considerar la variable de que no es lo mismo recibirla en el futuro que recibirla ahora. Aun cuando esto está en UF, pero no es lo mismo porque yo, aparte, yo de alguna manera no solamente toma eso, sino que también toma esa como exigencia que yo le doy a mis inversiones. Entonces, no es lo mismo recibirla y por lo tanto esto me da una rentabilidad
del menos 27, menos 15, menos 10, menos 7, menos 5, etcétera. Entonces, ya vimos que de alguna manera esa estrategia no nos funcionaría. No ingresaría con esa estrategia a esta inversión. Entonces, cuando yo invierto, lo que hago siempre trato de tener un plan A y un plan B. ¿Qué significa eso? Que eh, ambos en escenarios ojalá conservadores, yo tengo un plan A, básicamente esto es lo que yo quiero hacer con la propiedad, es como mi objetivo inicial, este es lo que voy a hacer, pero ¿qué pasa si ese objetivo no me resulta? Entonces, ok, tengo este plan B, que es uno que tiene quizás mayor probabilidad de resultar. Este tiene una cierta probabilidad de éxito en un escenario conservador. Este tiene mayor probabilidad si yo la hago. Entonces, si es que esta no me resulta, puedo hacer esta. Pero ambas deben entregarme un número razonable. Obviamente, esta de arriba tiene mejores números, pero esta también tiene quizás los números mínimos aceptables para mí. Ese es mi plan B. O sea, si esta cuestión no funciona, no pierdo plata y por lo menos me da lo mínimo que yo espero de una inversión. Tengo esos dos escenarios. Entonces, cuando yo evalúo una propiedad, lo que trato es buscar esas dos alternativas, ¿ya? En este caso ya vimos que hay una estrategia que es comprar y mantener, ¿cierto? No vender y arrendar, y esa no sirve, no me da ni siquiera para plan B, no existe el plan B, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los números no me dan, así que no la puedo tomar, tengo que buscar esas dos alternativas. Ya, entonces, ahí qué diría yo, bueno, busco otra que puede ser, en este caso, bueno, ¿qué pasa si compro y vendo? En algún minuto compro, arriendo por un cierto tiempo y después vendo. Y eso es lo que está puesto en estas columnas de acá. Y aquí hice el ROI y también hice la TIR, en ambos, ¿cierto? Para entender, como le digo, porque hay que entender cuándo funciona uno, cuándo funciona el otro, y un poco para que ustedes mismos se den cuenta, porque cuando hacen estos cálculos muchas veces intuitivo o simple, o quizás se los trae el vendedor, ¿cierto? Habla mucho de la ROI, la rentabilidad. El ROI, pero quizás ustedes se dan cuenta, oye, que si solamente tomo una decisión en base a ROI, se dan cuenta que quizás estoy cometiendo un error, básicamente. ¿Por qué? Porque en esa inversión particular que tiene ciertas características, no se aplica bien ese tipo de indicador y hay que ocupar otro. Por eso que siempre en finanzas te dice que nunca ocupes un indicador, siempre tienes que tener varios para entender justamente y así tomar decisiones. Entonces, y yo divido el ROI en dos. Porque, como te digo, yo igual tomo un escenario más conservador. Lo que yo hago cuando evalúo es que yo digo, hoy día, básicamente, con los datos, la información de mercado, del estudio de mercado que yo hago hoy día, ¿cuáles son los resultados que tendría en un escenario conservador, con los datos de hoy día, esta inversión? No con los datos futuros. Ahora, obviamente yo espero que siempre y cuando los datos futuros yo espero que suban, ¿ya? Que sean mejores. Porque si son peores, y yo espero que vayan a ser peores en el futuro, de partida ya no sé si me metería una inversión que yo espero que los resultados sean peores, a menos que sepa cuán peores y pueda estimar ese valor y entonces evaluar con el peor escenario futuro, ¿ya? Pero generalmente uno siempre dice, oye, invierto acá porque esto debiese ser mejor. Entonces tomo los datos de hoy día, pero no me baso en los del futuro, porque yo no sé qué tan mejores puede ser. Y por eso es que yo no me baso en la plusvalía. Entonces yo lo que hago aquí es, saqué un ROI donde considero dentro de mis utilidad la plusvalía y otro donde no tomo la plusvalía, porque la plusvalía es algo muy incierto, sino que tomo los otros valores. Por eso que sacamos 4 formas de ganar dinero. O sea, en este caso, en el escenario anterior, solamente podíamos usar uno, que era el flujo, porque yo no vendía. O sea, que solamente tenía uno y eso fue lo que hicimos en nuestro ROI. Ahora aquí, al vender, yo ya entonces puedo ocupar los 4, porque ya dijimos que cuando yo vendo, yo puedo capturar 3 formas de ganar dinero, que era la amortización, el capital, ¿cierto? El mayor valor y la plusvalía, ¿ya? Entonces, yo tomo ese ROI, donde tomo esos 3 valores, y tomo otro ROI donde le agrego la plusvalía. ¿Y para qué? Para ver esos dos escenarios. Decir, oye, si me sale la plusvalía, ¿cómo serían los resultados? Ah, súper bien. Y si no hay plusvalía, porque ya pues, sucedió hoy día, el día de hoy, ¿cierto? En la grabación de este video, enero del 2026. Esto, de alguna manera, el año pasado, básicamente las propiedades de inversión en muchos lugares de Chile
se vendían de los últimos 5 años, se vendían al mismo precio usadas, las propiedades usadas, ¿ya? Que es el precio que a nosotros nos interesa, no el precio de la inmobiliaria, sino que el precio de las propiedades usadas, seminuevas, nuevas, etcétera, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, por lo tanto tengo este ROI, ¿qué es lo que yo puedo concluir acá? ¿Qué es lo que yo puedo lo primero que yo puedo observar? Yo veo que me dice básicamente que a medida que pasa el tiempo, siendo que el ROI no considera eso, pero dado la situación que hoy día sucede, me dice que mi rentabilidad va bajando en el tiempo. ¿Me fijan? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir acá? Vamos a ir revisando columna por columna, porque eso nos va a entregar un poco como distintos lineamientos de acción y así podemos comparar los distintos como escenarios y en base a eso tomar buenas decisiones. Cuando veo en la rentabilidad sin la plusvalía, bueno, primero que nada, lo que veo yo es que obviamente la rentabilidad igual está casi como muy pareja, ¿te fijas? O sea, está en 4 prácticamente o sea, toda la duración del crédito, ¿ya? Así que se mantienen bastante pareja. Igual uno puede decir que va cayendo, pero fíjense que efectivamente va cayendo al principio de 5, 4, 9, 4, 8, 4, 7, 4, 6, 4, 5, 5, y aquí empieza después a subir nuevamente, justamente ya llegando al final del crédito. Y miren después lo que pasa, que efectivamente comienza a subir un poco, o sea, es una leve curva, así después empieza a subir, ¿ya? También es suave la subida, pero hace eso. Tiene su lógica porque recuerden que básicamente yo al principio tengo un flujo de caja negativo y ese flujo de caja negativo después del año 20 empieza a aumentar. Entonces tiene lógica de que suba al final porque se ve potenciado por el flujo de caja. También, ¿cierto? El capital va creciendo en el tiempo, que es lo que hace que quizás al final, y acuérdense que al principio es una cierta cantidad que yo voy amortizando y después cada vez es más. Y eso debe ser el hecho de que efectivamente al final del crédito empieza a subir y después se ve potenciado por el tema del cash flow positivo. Y eso me hace tener un flujo de caja positivo, ¿ya? Ahora, obviamente estamos valores del 5 al 4, o sea, en este caso UF más 4% o 5%. Esa sería la rentabilidad que me dice un poco sin la plusvalía. ¿Y qué pasa con la plusvalía? Bueno, con la plusvalía, obviamente, ¿cierto? Los valores aumentan bastante, 22%, 21, 20, ¿cierto? Pero van bajando en el tiempo. Bajan, 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 efectivamente bajan y después también vuelven a subir posteriormente, después de cuando termina de pagarse el crédito, vuelven al final del término del crédito, vuelven a subir, ¿ya? Y aquí tenemos, de alguna manera, también, no sé, se podría decir que por lo menos 10 puntos porcentuales, o sea, de un 5 a un 15% o un poquito más. Por ahí es lo que aumenta por la plusvalía. O sea, estos dos análisis, ¿qué nos dicen? Nos dicen básicamente que efectivamente este negocio se sustenta principalmente por el tema de la plusvalía. ¿Mm? ¿Por qué? Porque las otras 4 formas de ganancia, las otras 3 formas de ganancia prácticamente no es mucho lo que se obtiene. Entonces es eso lo que logra salvar y ahí da un poco más. ¿Y qué me dice también? Obviamente que conviene teóricamente de venderlo en los primeros años, es donde yo consigo una rentabilidad mayor. Y respecto a la TIR, eh, ¿qué, qué nos dice? También comienza, bueno, obviamente no, esto como que va subiendo en el tiempo la TIR. La TIR comienza y sube, va subiendo, subiendo, todo el rato va subiendo, 4.38, 4.37, hasta que llega por acá, mira, por acá está como un pic, el año, no sé, 13, 14, por ahí llega un pic y después vuelve a comenzar a bajar 4.36, 4.35, 4.36, 4.37. Y como que, sí, parece que como que ahí ya se mantiene un valor como del 4.36, 4.37. ¿Me fijas? Por ahí parece que, o si es que sube, es muy bajo. Pero
tiene valores muy similares, ¿sí? Muy similares. Acá el ROI de la TIR, en este caso particular, sin el tema de la plusvalía, me está entregando valores muy, muy similares, ¿cierto? El tema de la TIR. Siendo que, bueno, ya sabemos que aquí ya la UF está considerada, así que eso iguala un poquitito, pero por otro lado está el tema del valor en el tiempo, ¿cierto? Que el ROI no lo considera, pero en cambio la TIR sí, y eso y lo hace bastante, bastante similar. Yo creo que justamente esto cuando vuelve a crecer es donde se compensa por el tema del tiempo, que es tan lejano eso, que por eso que aquí básicamente se mantiene mucho más constante, porque descuenta ese valor y lo hace más pequeñito por ser tan lejano. Y con la plusvalía, también la plusvalía, si es que hay plusvalía, también habla de lo mismo. Un 11%, un 13, un 13, un 12, va bajando. O sea, dice que lo que más convendría aquí es como en el año 3, es donde convendría como venderlo si es que se da el 100% del escenario de la plusvalía, y después va bajando, cada vez baja, baja, baja. Eso simplemente baja, ¿ya? Por el tema del tiempo. Ahora, así que, ¿qué es lo que, como conclusión, yo diría que el negocio se ve bastante parejo, el ROI, la TIR, valores muy similares, un poquito cambian igual, ¿cierto? Mire acá, o sea, por ejemplo, aquí un 22 a un 11, un 21 a un 13, ¿cierto? 19 a un 13, o sea, 5 o 6 puntos porcentuales por bajo. Después, por ahí más o menos está, 5 o 6 puntos porcentuales por bajo, cambia la TIR. O sea, es importante entender lo que significa el tema de el valor del dinero en el tiempo y cuánto me puede cambiar. O sea, en vez de tener un 22% de rentabilidad, puede tener solamente un 11%, aquí casi la mitad. Si sacamos de eso, ya, no sé, tenemos 6 puntos menos de rentabilidad. Así que es importante entender. Pero básicamente los dos indicadores en este caso muestran comportamientos similares, ¿cierto? Uno un poquito más, un poquito menos, y por lo tanto me ayuda a entender, ¿cierto?, que la plusvalía es lo principal y que efectivamente conviene como vender al principio la propiedad. Lo otro importante entender también cuando hablamos de ciertas rentabilidades, un 22 o un 11%, también importa saber como cuánto me voy a quedar yo de utilidad, porque obviamente yo puedo sacar una rentabilidad muy alta, un 100%, pero si voy a obtener, porque quizás no puse nada de dinero, pero si voy a obtener muy poco flujo no me conviene. Entonces, en este caso, lo que me dice acá, se fija, acá yo tengo un 22% de rentabilidad según esto, ¿cierto? Un 11%, pero solamente 120 de utilidad, UF. En cambio aquí ya tengo un 13, pero tengo 247, o sea, tengo más del doble de utilidad con un TIR mejor. Entonces, y aquí es lo que dice básicamente, como decía, que en el año 3 yo tengo un 13,99% de rentabilidad, un TIR, y me da 380 de utilidad final. Eso es lo que, si yo vendiese en ese año según este modelo, eso es lo que yo me voy a quedar, ¿cierto? Entonces tengo que considerar que yo puse efectivamente 600 UF de inversión total, sumando los 3 años de dividendo negativo más el pie que yo coloqué, me da 619 UF en total de inversión y que yo voy a obtener una utilidad de 380. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, lo primero es que efectivamente tenemos que considerar, no sé, si vemos el plan A, ¿qué nos dice el plan A? El plan A nos diría que yo tengo que comprar la propiedad y venderla en 3 años más, y ahí es donde podría tener la mayor rentabilidad, que sería casi un 14%, ¿ya? Un 14% en el año 3, ¿ya? Y que eso me entregaría básicamente 380,79 UF de utilidad, con la mayor rentabilidad posible. Y por otro lado es, ok, ¿y qué pasa si no se da la plusvalía? ¿No se da ese mejor escenario? Bueno, básicamente lo que significa es que caeríamos a un 4% de rentabilidad. Y adicionalmente estaba el otro plan, es como, bueno, ¿y qué pasa si, ok, porque el 4% ya es muy justo, porque si yo tengo un cap rate de un 4%, 5% que solo renta, ya eso es una cosa y no es muy alto. Pero si más encima yo estoy considerando que voy a comprar, mantener por 3 años y después vender,
y aún así saco un 4% de rentabilidad, entonces ya ese plan B es muy bajo, es muy justo. Y por lo tanto, bueno, igual mis rentabilidades estarían entre el 4 y el 14, y el 14%. Ahí podría estar mi rentabilidad. Es harta diferencia, casi 10 puntos entre uno y otro. Y por lo tanto, claramente, acá se está apostando a la plusvalía. O sea, como que el resultado no depende de mí. Yo no puedo hacer nada para uno o este otro, para mejorarlo o no mejorarlo. ¿Te fijas? O sea, netamente es un factor externo y que está bastante en los extremos. O sea, un 14% es uno bueno, pero mi siguiente no es tan bueno. Y después estaba el siguiente que era, oye, no arrendarlo nunca, pero ese vimos que ya los números no daban. O sea, siempre es bueno si uno tiene más alternativas, ¿cierto? Pero aquí se ve que el plan B es bastante escaso, ¿cierto? Es bastante, o sea, estamos con una rentabilidad muy justa. Personalmente yo no ingresaría a esta inversión por lo mismo, porque al final nada depende de mí, yo no puedo gestionar nada y tiene riesgo. ¿Qué riesgo tiene? Estamos en un proceso donde los últimos 5 años prácticamente las propiedades de inversión se han mantenido, no han subido casi nada, las usadas, ¿va? O seminuevas incluso, no han subido mucho y por lo tanto yo estoy apostando a que esto se revierta en 3 años. Yo no sé si va a ser revertir este año, entonces ya me queda muy poco tiempo para que esto suceda en 3 años. Ahora si fuera, no sé, 10 años, 15 años, obviamente eso es distinto. Pero ya es muy poco tiempo para que esto se revierta, para que algo pase. Podría pasar, pero podría no pasar. Entonces ya eso es un factor de riesgo. Segundo, y bueno, y con mayor razón considerando de que quizás si yo compro nuevo, lo estoy comprando a un precio de mercado muy caro. No tengo mayor valor, ¿cierto? No tengo ese flujo, ese juego de pierna, ese colchón que me podría ayudar a decir, oye, bueno, igual yo puedo venderlo porque ya tengo una ganancia, una plusvalía ganada. ¿Se fijan lo importante y quizás el mayor valor? Porque si yo lo comprara a un precio menor con estos mismos números, pero yo ya tuviese un precio menor, significaría que mi escenario B tendría mejores rentabilidades prácticamente aseguradas. Entonces, tengo eso. Y a su vez, el otro riesgo es que esto no considera justamente que quizás yo tengo que poner 3 meses o 4 meses de ingresos, 3 meses o 4 meses ¿cómo se llama? Al principio, cuando recién me entreguen el departamento, incluso hasta 6 meses yo tendría que quizás poner dividendo. Por otro lado es que quizás voy a tener vacancias en esos 3 años, que voy a tener que ponerlo. Todo eso no está en los números. Entonces todo eso me podría perjudicar mucho más en los números. Y por último, no puse ningún costo adicional, ¿cierto? Ningún costo adicional. Entonces todo eso son factores de riesgo que me hacen a mí decir que el plan B tampoco no me conviene. Y mientras el plan B no me convenga, no sea con una probabilidad alta y con una seguridad, ¿cierto? Yo no ingreso a las inversiones. Yo no apuesto solamente al mejor escenario, que no, los números son bastante buenos, pero no tengo ese plan B mínimo necesario para yo poder invertir, que me dé una tranquilidad de que si no pasa eso, el plan A, ese plan B sí pasa, sí o sí. Aquí no tengo esa seguridad, ¿cierto? Al contrario, incluso podría ser hasta peor. Y por eso yo no ingresaría a esta inversión. Y esa sería la conclusión de esto, ¿ya? La importancia. Ahora, siempre hay acciones que ustedes pueden hacer, o sea, decir, bueno, ¿y cómo puedo seguir viendo qué otras formas puedo ver para mejorar estos números, para poder mejorar quizá el plan B, que yo tenga mejores rentabilidades, etcétera, ¿ya? Entonces, y eso es lo último que vamos a ver como un ejemplo. ¿Por qué? Porque también es súper importante, porque la mayoría de ustedes hay veces que malinterpretan el hecho de, por ejemplo, el bono pie y no poner pie en el inicio, ¿ya? Lo primero que es, oye, si, ¿por qué? Porque la fórmula de rentabilidad dice que si yo invierto una pequeña cantidad, ¿cierto? O no invierto, mi rentabilidad es infinita, mi rentabilidad explota, ¿ya? Entonces dice, ok, yo tomo el bono pie, no pongo pie y por lo tanto mi rentabilidad debiese ser infinita. Pero eso es cierto siempre y cuando mi flujo sea positivo. Si yo no doy pie y mi flujo es positivo, significa que yo no voy a invertir en todo el periodo. Y por lo tanto, efectivamente, mi rentabilidad sería infinita. Pero cuando yo tengo flujo negativo, lo que dijimos es que yo sí invierto. Lo que pasa es que no invierto en un inicio.
Entonces, veamos los números, ¿qué significaría si yo no coloco pie, si yo acepto el bono pie que me están ofreciendo, si es que mi rentabilidad realmente puede mejorar, ¿cierto? O no, ¿ya? Entonces, lo primero que decíamos es que hay que entender que no necesariamente porque yo no ponga pie significa que yo no invierto. De hecho, en este caso, mi flujo pasa, cuando yo ponía el 20% de pie, yo tenía que poner 131.000 pesos, $131 mensuales. En cambio, cuando yo no pongo pie, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el banco a mí me presta más plata. Y como me presta más plata, obviamente mi dividendo es más caro. Así que tengo que poner mensualmente más plata y aumenta de 131 a 2, o sea, de 150 a 250. O sea, como un 40%, algo así, aumenta el dividendo. Por lo tanto, significa que yo voy a poner más plata distribuido en los 20 años. Ahora, lo que tengo que entender o lo que hay que ver aquí, cómo impacta, porque por un lado yo voy a poner menos plata de pie, voy a poner menos plata inicialmente, pero voy a poner más plata durante los 20 años del crédito. Y efectivamente, inicialmente yo ponía un pie, o sea, una inversión total de 1.294 UF. En cambio, cuando le quito el pie y solamente pago dividendo, antes yo ponía 20% de pie más dividendo, eso me da 1.294, casi 1.300. Y hoy día le quito el pie, pero pongo más dividendo y la suma de eso me da 1.521, ¿ya? O sea, efectivamente yo estoy poniendo más inversión que la otra. La diferencia es que la distribuyo de distinta forma. Menos al comienzo y más. Entonces, ahí la pregunta hoy día ahora es, ya sé que pongo más, pero no es lo mismo poner hoy día una cierta cantidad de plata que poner esa plata distribuida o ponerla en el futuro. Así como cuando yo recibo dinero, es mejor recibir dinero hoy día que en 10 años más. Lo mismo cuando yo coloco, pero al revés. Si yo coloco dinero, me conviene colocar dinero en 10 años y no hoy día. Por lo tanto, vamos a ver, ya sabemos que del punto de vista de dinero, yo voy a poner más dinero, ¿cierto? En la segunda opción que en la primera. Pero como es distribuido, yo quiero saber justamente cómo me afecta eso, ese valor en el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan, lo primero acá, el año 1. Mira, una cosa importante. Cuando yo no coloco pie, pero sí coloco todos los meses, fíjense, la rentabilidad en el año 1 es igual que la TIR. ¿Por qué? Porque efectivamente lo único que sucede, como es solo un año y yo no coloco en el año 0 básicamente, todos los números están en el mismo periodo. Por lo tanto, básicamente como están en el mismo y en el primer periodo, ¿cierto? Traerlo a valor presente no me influye porque ambos se traen con la misma tasa y por lo tanto es lo mismo que hacer una rentabilidad. Me fijan que ahí de alguna manera esto refleja justamente, o ahí se puede entender qué significa y por qué cambia un indicador. Y es lo que yo les decía al principio, que la rentabilidad cuando es de un único periodo, ¿cierto? Se puede aplicar y el resultado es exacto, pero cuando ya hay flujos y hay distintos periodos, ya se complica. O sea, la simulación no es tan exacta, ¿cierto? Y sino que ya hay que quizás justamente buscar otros indicadores y entender esa diferencia, ¿ya? No se aplica tan correctamente. Entonces, y aquí se ve que después, ¿qué pasa? Fíjense cómo cae notoriamente la rentabilidad entre el año 1 y el año 2, tanto la rentabilidad como la TIR caen mucho. ¿Y por qué? Porque efectivamente, ¿qué pasa? Que yo el año 1 puse nada, puse solamente lo que tuve que poner de diferencia de flujo todos los meses. Entonces, muy poco mi inversión el año 1 y cada año que va pasando yo voy poniendo el acumulado más inversión y más inversión. Entonces, al principio es como que yo no pusiera nada y por eso que la rentabilidad es muy alta, porque el denominador es muy pequeño, pero después el denominador empieza a aumentar y entonces eso hace que la tasa de decrecimiento, en este caso la rentabilidad, sea exponencial, no sea lineal y sea muy pronunciada en un comienzo. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, si ustedes se fijan acá, lo que podemos ver es que básicamente la rentabilidad
eh, cae notoriamente y se comporta, bueno, y tiene igual el mismo comportamiento, donde hay una baja y después hay una subida, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Por ejemplo, súper importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el año 20, yo anoté aquí cuánto me daba en el escenario 1 con un 20% pie, y fíjense la diferencia, mira, me dicen que el ROI acá era un 5,83, o sea, bajó, en el tiempo bajó, y acá me daba un 18,70, o sea, efectivamente el ROI en 20 años baja, o sea, me dice que es menos rentable básicamente. ¿Por qué? Porque puse más plata y no se me compensa esto. Acuérdense que el ROI no considera el hecho de que como yo lo voy poniendo en el tiempo, ¿cierto? Como yo lo voy poniendo en el tiempo, no considera ese efecto. ¿Qué es lo que dice el ROI? Dice que al final yo puse más plata. Como puse más plata, entonces obviamente mi rentabilidad al total me cae más. Y obviamente recuérdense que yo la puse parcializado. Entonces por eso que en un comienzo la rentabilidad es mucho mejor que anteriormente, que inicialmente. ¿Por qué? Porque está considerando menos dinero, porque no considera el pie, sino que solo lo que voy poniendo mensual. Hasta que en algún minuto se compensa completamente lo que puso de pie más, ¿cierto? Y ahí es donde la rentabilidad, no sé, debiese caer más. Debiese caer más. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que pasa, por eso que al principio es más fuerte, o sea, es más grande la rentabilidad, como que me conviene no poner pie, pero al final se me cae y me dice que no, porque finalmente yo termino poniendo más pie y por lo tanto la fórmula divide por un valor más alto y me da, por lo tanto me da un valor más bajo, ¿ya? Pero ahora vemos, pero ¿y cómo afecta el hecho que no sea, de que sea en distintos tiempos? ¿Eh? Y ahí se ve lo de la TIR. Aquí me dice que esta rentabilidad era de un 4,37 y en este caso era de un 7,37. O sea, aquí ¿qué me está diciendo? Que efectivamente, aun cuando puse más plata, se me compensa un poco por el hecho de ponerla después y la rentabilidad igual es mejor. Aunque son bastante parecidas, habría que ver el porcentual, capaz que porcentualmente sean un 20% de diferencia, que no es poco, pero por lo menos al mirarlo así como valores completo, me sale un 4,37 versus un 4,48, o sea, prácticamente igual. Ahí aquí me cambia un poco, ¿cierto? Me cambia entre 7,77 y 8,59, ¿ya? Pero es bastante parejo, ¿ya? O sea, como que fue tanto la baja que eso no alcanza a compensar en el largo plazo, ¿ya? Ahora, si nos vamos a 3 años, que era más o menos lo mismo que era el mejor escenario y que era la estrategia que teníamos que hacer en este caso. eh, ¿Por qué? Porque en el largo plazo no me conviene, nos siguen siendo los números no muy buenos, entonces yo ya no puedo tomar esa estrategia. Por lo tanto, tengo que ver cómo me da a 3 años, que era la estrategia supuestamente mejor en el otro caso. ¿Y qué es lo que vemos a 3 años? A 3 años dice que aquí era un 4,87, o sea, acá me dice que es mejor, obviamente, no poner pie. Me salía un 20,50, o sea, prácticamente aquí la rentabilidad se duplica. Aquí me salía un 3,83 versus un 7. Aquí obviamente me conviene por lo que conversamos, porque prácticamente no he puesto pie, ¿cierto? Y por lo tanto el pie se va poniendo en el largo plazo. Así que obviamente mi TIR también me conviene aquí. Y acá me salía un 13,99 y aquí sube a un 51. O sea, desde este punto de vista me dice que efectivamente el hecho de poner menos pie, ojo, no poner inversión, no es no poner inversión, sino que poner menos pie y distribuirla es mucho más rentable, ¿ya? Pero según este escenario me convendría a mí hacerlo en el año 1 porque es la mejor TIR. Y ahí viene, tal como decía yo, que uno no puede considerar una sola cosa.
¿Por qué? Porque efectivamente, como yo sé que prácticamente no pongo pie, tengo un 132% de rentabilidad, pero con un bajo pie, por lo tanto quizás la utilidad es muy pequeña. Y efectivamente, ¿qué me dice acá? Me dice que la utilidad total es de 100 UF. Entonces, claro, como es poquito, pero como yo puse tan poco, me da tan rentabilidad. En cambio, en el año 3, ¿cierto? La utilidad anterior era de 380 UF y acá me dice que es 324. O sea, es más o menos similar. Entonces, efectivamente, este 50% de rentabilidad es mejor. Significa que yo pongo muchísimo menos pie y básicamente me da más o menos el mismo flujo, me da mucha más rentabilidad, pero me da más o menos el mismo flujo. Entonces yo tendría que mirar quizás en el año 3 en el año 4 y ahí poder comparar y decir, oye, aquí quizás pongo más, aquí pongo menos, pero quizás que saco más plata al final en el año 3 en el año 4 en el año 5. Esa podría ser la estrategia en este caso. Eh, y a su vez, ¿qué me permitiría? Me permitiría quizás esa plata que yo puse de pie inicialmente, guardarla y ocupar y tener un colchón para justamente cubrir esos 3 años iniciales que, como yo decía, que no estaban considerados, no me quedaba sin plata aquí, yo puedo quizás tener un colchón para cubrir justamente en la vacancia inicial y todo, y entonces quizás hacer más rentable esta inversión, ¿ya? Entonces, fijan cómo el ir probando distintas alternativas me va dando distintas opciones y ahí yo puedo entonces adecuar. Entonces, ¿qué me diría? Me diría básicamente que el plan A sería arrendarlo, venderlo en 3 años, ya me da una TIR sin plusvalía de un 7% y más encima me dejaría una cantidad de plata adicional, que me permitiría guardar, ¿cierto? Para cubrir eso inicial, ¿cierto? Y bajar el riesgo, ¿ya? Entonces, el único riesgo que me quedaría aquí pendiente sería saber si efectivamente esta propiedad y ese valor está a un valor de mercado para saber que efectivamente yo en 3 años más podría venderlo a ese precio, porque si más encima está muy caro, como te digo, hay gente que no lo ha podido vender ni al mismo precio, entonces yo tengo que asegurarme de eso. Si eso me dice, ese análisis me dijera que sí, entonces probablemente yo ingresaría con esta estrategia, sin dar pie, etcétera, ingresaría a esta inversión, ¿no? Así que, como vieron, que lo que uno quizás inicialmente pensó o haciendo cuentas muy simples, la cuenta del panadero, como digo yo, me podría llevar a cometer grandes errores y que al hacer bien los números, al saber cómo sacarlo, ¿cierto? Y analizar los distintos escenarios y buscar este plan A y este plan B y buscarle distintas, ¿y qué pasa si pongo más pie? ¿Y qué pasa si pongo menos pie? Etcétera, las tasas, etcétera. Todo eso, ¿cierto? Me permitiría a mí quizás definir y tomar una buena decisión de bajo riesgo y de buena rentabilidad o mucha más rentabilidad que lo que yo pudiese esperar, ¿ya? Invertir en propiedades es una herramienta poderosa para la jubilación o para dejar una herencia, pero solo si se hace con las herramientas adecuadas. No te dejes llevar por la emoción del vendedor. Aprende a leer entre líneas en la planilla de cálculo. Si hoy te diste cuenta de que te faltan herramientas para evaluar, no te asustes, ocúpate. El conocimiento es la única inversión que no tiene minusvalía. Si este análisis te abrió los ojos y quieres seguir dominando los números detrás de los ladrillos, suscríbete al canal y activa la campana. Seguiremos desglosando casos reales para que nunca más vuelvas a invertir así.